estamos trabajando dentro de SAP, con lo cual vamos a trabajar con una transacción. Yo ahora voy a iniciar desde una visión de administrador del sistema de Alevo. Hay una visión que también mostraré más hacia el final, más a nivel de planificación con menos autorizaciones. Yo ahora aquí entraría en el cockpit. Como se puede ver, es una transacción normal y corriente dentro de SAP. Y aquí tendría mi panel de control. Aquí gestiono todo lo que tiene que ver con Alevo. Por un lado, ahora nos vamos a fijar sobre todo en esta parte de aquí, la parte de arriba, que es la que con la que vamos a trabajar. Esta es la que nos va a permitir planificar, cambiar datos y gestionar todo Alevo. Esta parte de aquí es mucho más técnica, tiene que ver más con el día a día dentro de lo que sería Alevo, no tanto con la planificación, sino más la gestión. Yo aquí podría seleccionar los objetos con los que yo vaya a planificar. Yo voy a trabajar con un centro de coste, algo bastante básico, y luego aquí puedo seleccionar diferentes opciones. Por un lado tengo la parte de las cuentas y los objetos virtuales, y luego tengo aquí diferentes opciones de cómo quiero trabajar. Por un lado tengo el multi-object, que es un solo documento y podría seleccionar varios objetos. Tengo el multi-page, que me permite en un documento por cada centro de coste, por cada objeto que vaya a planificar, una hoja de Excel y todo dentro de un documento. Aquí hay que tener en cuenta que según el número de registros que tengamos que tener, la duración de la carga será mayor o menor. Hay empresas que tienen 30 centros de costes en un solo documento. Obviamente tarda un poco en gestionarse, pero bueno, se puede hacer. Y luego hay la parte de reporting, que es para crear solo informes. Voy a seleccionar esta opción y aquí justamente lo que tenemos son los layouts. Los layouts es una unión entre un documento de Excel y unas configuraciones que hemos hecho. Yo aquí voy a seleccionar esa lista, por ejemplo, es importante mencionar, se puede gestionar muy fácilmente quién puede ver qué. Aquí estamos en un sistema nuestro de test, con lo cual mm, tenemos acceso a todo, pero se podría ir reduciendo la visibilidad según quisiéramos. Aquí, ¿qué tengo importante? Aquí tenemos directamente cada layout tiene asignado un año y una versión. Y luego aquí venimos a ver dos grupos, dos puntos bastante importantes. Por un lado, los centros de coste. Aquí puedo seleccionar un centro de coste, un intervalo. Podría seleccionar centros de costes aleatorios que no son correlativos, o podría entrar con un grupo. Esos grupos son los grupos de SAP, es decir, si no los tenemos en SAP, no vamos a poder trabajar con ellos. Yo aquí tengo uno siempre para mis demos, y luego lo mismo hacemos con las cuentas. Tenemos por un lado una cuenta sola, por otro lado podríamos tener un intervalo, cuentas aleatorias o un grupo de cuentas. Hay que tener en cuenta que justamente todo esto, todas esas cuentas y centros de cosas tienen que existir en SAP, si no, no podríamos trabajar con ellos. Aquí también he creado un pequeño grupo de cuentas para el test. Em, un aspecto que nos diferencia de SAP y que nos lleva más a la parte de gestión es el status management. El status management nos permite gestionar en qué estado de planificación nos encontramos. SAP conoce solo abierto o cerrado, es decir, el centro de coste, la versión está para el año 2025 abierta, cerrada y demás. Alevo no. Alevo lo que hace es, además, nos permite por objeto otorgarle un estatus, que nos permite luego también ver, va cambiando en función de si hemos trabajado con él o no. Inicialmente está inactivo, luego pasamos al estatus 1, que es el de abierto. Una vez hayamos leído datos, pasa al estatus 2, ha leído datos. Y ahora viene la parte más importante, que es cuando yo he guardado datos en SAP, cambiamos al estatus 3, planificado. En este momento, yo lo que puedo hacer con Alevo es decirle hasta el estatus 2, me puedes leer los datos de referencia del año anterior. Luego los modifico, los guardo en el año siguiente, en el año de planificación, y a partir del estatus 3 lee de otra manera, lee solo esos datos.
Con lo cual yo aquí el status 3 me crea una barrera ya, primeramente para gestionar datos. Yo aquí puedo ir planificando tantas veces como quiera y el status queda 3. Luego, si yo cierro la planificación y le otorgo el status 4, solo las personas con un rol de administración, es decir, un rol que tenemos nuestro de Alevo asignado, podrán modificar datos. Todo el resto no podrán modificar datos. Cuando inicien, les aparecerá una notificación que la planificación está finalizada y que si quieren, que solo pueden ver los datos. En caso de cambiar, es muy fácil. Tendrán que dirigirse a alguien con un rol de administración y solicitar que o bien esa persona haga el cambio manualmente o cambiar el estatus temporalmente al estatus 3 para poder llevar a cabo esa modificación. Luego también tenemos el de revisado y el de aceptado que nos va a permitir gestionar también muchos más procesos internos si son requeridos. Es decir, si hay diferentes personas que tienen que ir controlando la planificación. El estatus que otorgamos depende también del año de la versión, es decir, se rige por el layout. No es uno que otorguemos siempre para todo el centro de cosas, sino solo para ese mismo layout. Yo ahora voy a iniciar la planificación y aquí tengo mi grupo y los centros de costos que tengo asignados a este grupo. Yo ahora voy a seleccionar, por ejemplo, el grupo, el centro de coste 1000 y ahora vemos que aquí está abriendo ya un documento de Excel que está cargado en el BDS. El BDS es el Business Document Service de SAP. Es un almacén, para así decirlo, de datos. Y como hemos visto, ahora ya ha cargado los datos. Yo ahora voy a cerrar el árbol. Y aquí lo que vemos, esto es un ejemplo muy, muy básico de una planificación donde yo tendría unos años, unos datos reales que serían de septiembre de 2007 a agosto de 2008, los datos actuales de enero a agosto de 2008, luego tendría mi planificación y aquí también podría planificar, por ejemplo, bueno, eso sería mi previsión y mi planificación del 2009. Aquí, ¿qué puedo hacer? Por un lado, yo podría, antes he hablado al inicio de la integración dentro de SAP, SAP como base de datos. Esto lo podemos ver aquí cuando yo voy aquí a las partidas individuales, selecciono esta plantilla y me dice, aquí lo podemos ver en esa ventana, que estos 79.000 euros son cómo están desglosados, es decir, yo aquí ya he hecho un salto dentro de SAP para ver los datos reales cómo están compuestos. Si yo quisiera, podría incluso saltar al documento de SAP. Ahora ya veremos que salimos de lo que sería Alevo para ir más a fondo a SAP. Podría controlar todo lo que necesitase, puedo volver atrás, cerrar y continuar con mi planificación. Con lo cual estamos completamente integrados en SAP a tiempo real. Es decir, puede ser que si yo mañana me conecte, tuviese otros datos, si hubiese habido en el transcurso de este tiempo algún tipo de cambio. Yo ahora voy a ir a la parte, por ejemplo, de mensual. Aquí, por ejemplo, tengo mi planificación para el 2009, es nuestro sistema de test. eh, y aquí yo lo que podría hacer, si yo necesitase, podría ser aquí cambiar y decirle que necesito 600.000 y lo que hace es cambiar automáticamente según lo que ya tenía previsto aquí. Y yo si quisiera, podría aquí empezar a modificar un poco, decir, no, yo lo que necesito más es pues cambiar un poco 2 veces al año. Podría asignarle que solo entre septiembre y diciembre, cualquier cosa que necesitase, o si yo me doy cuenta que aquí necesito hacer algún cambio, lo podría hacer sin problemas y entonces actualizar los datos. Dentro del mundo de Alevo, todo lo que tiene que ver celdas amarillas son celdas que podemos cambiar, las celdas blancas no se pueden tocar. Pero tenemos aquí unas celdas azules. Estas celdas azules son un poco especiales. Estas también están protegidas y cuando yo hago un doble clic, salta directamente a lo que yo antes he nombrado las tablas Z. Las tablas Z nos permiten hacer un desglose. Es decir,
Ahora voy yo hacia atrás. Yo aquí tengo un valor de 304.277 euros. Yo hago un doble clic y este valor es siempre muy, en algunos casos muy difícil de calcular. ¿Qué hago? Hago aquí un desglose. Yo aquí he hecho un desglose de todos estos valores en los meses. Disculpad. Como se puede ver, aquí tengo diferentes planificaciones de cómo distribuyo los valores y demás. Yo puedo ir aquí si necesitase añadir una fila más, la podría añadir y demás. Y lo que hace es estos valores los podemos guardar o se van a guardar dentro de SAP y a la vez ese valor de aquí es el que yo voy a guardar a nivel de cuenta, que es lo que me permite hacer SAP. SAP no me deja incluir esas filas desglosadas. Lo que sí que me lo permite es hacerlo con Alevo y tengo las dos informaciones. Esto es muy práctico tanto a nivel, por ejemplo, de cuentas que sean mm, que tengan, bueno, una planificación bastante compleja porque en este ejemplo, por ejemplo, he hecho varios proyectos, nos podemos imaginar cuentas que sean de viajes, donde hay que calcular todos los viajes para un centro de coste y demás, lo podemos hacer de esta manera. Con lo cual tengo la posibilidad de trabajar como yo haría en Excel, lo hago dentro de Excel, dentro de lo que sería Levo, y tengo luego el dato que me pide SAP. Igualmente, todos estos datos los voy teniendo gestionados y actualizados a medida que los vaya guardando. También tenemos otra parte en cuanto a la gestión de los datos. Aquí hemos visto, tenemos los 12 meses disponibles, estamos planificando todo el año siguiente. ¿Qué pasa cuando trabajamos de manera, bueno, por año? Aquí yo lo que podría hacer es, yo aquí tengo mis meses con datos reales hasta agosto y planifico de septiembre a diciembre. En este caso, estos valores no los puedo cambiar, es decir, cualquier cambio, yo puedo determinar si este valor lo quiero guardar, si lo quiero distribuir, si lo quiero guardar solo a final de mes, o si, por ejemplo, yo ahora hiciese aquí 100.000 o bueno, pongamos el caso, un valor bastante inferior a la suma de los meses reales, me haría un cálculo en negativo. Es decir, aquí en todo momento voy a tener en cuenta los datos reales, no los voy a sobreescribir, obviamente, sino voy a hacer un cálculo de diferencia. Y aquí lo que podríamos incluso guardar sería un comentario, por ejemplo, de test para tener los datos y yo lo que puedo hacer es guardar directamente los datos en SAP. Y aquí se va a abrir una ventana. Nosotros trabajamos con ABAP y con Visual Basic for Applications y ahora ya tenemos los datos guardados. Y ahora vamos a ir a SAP. Vamos a ir a una transacción para el reporte de las más básicas porque realmente no necesitamos nada más complejo. Ahora, que no quería. Vamos a ir al centro de coste al 1000 y vamos a iniciar con esto. Nosotros ahora veríamos que los 10.000 que he guardado ya estarían aquí disponibles. Si hago un doble clic, puedo ir aquí a los comentarios y tendría el comentario que he guardado ahora mismo. Y tendría aquí toda esta información. Incluso si yo hago otra vez un doble clic, vamos a ir mejor a la cuenta. En este caso, en la cuenta esta que tenemos marcada en azul, yo podría ir a datos desglosados, eso es un nombre que yo le he añadido, y aquí tendríamos los datos desglosados que tengo yo para esta cuenta. Voy a ir aquí, voy a saltar aquí en Alevo, y son estos datos de aquí, y estos son los que yo tendría aquí guardados. Con lo cual, estoy trabajando en todo momento de manera completamente integrada dentro de SAP, con lo cual no tengo que pensar que voy a perder datos ni demás, no, los tengo en cualquier momento allí.
Esto es una de las planificaciones, para así decirlo. Si esa plantilla es la adecuada, uno de los ejemplos donde en 2 horas lo tendremos hecho, porque podremos instalar ese mismo layout. La gestión es muy sencilla, se hace una descarga de un documento de texto y tenemos allí todas las configuraciones y demás. Y ahora voy a ir hacia atrás otra vez. Esto sería un ejemplo así muy básico, sin mucha complicación, que podríamos gestionar de una manera bastante rápida. Luego, en cuanto Bueno, a sí, las... Ah, Sergio, sí, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen ¿cómo se llama? El Q&A. De hecho, está entrando una pregunta. perfecto. La pregunta es, desde Alevo, ¿puedo guardar directamente los datos en producción? Así Sí, como, exacto. ¿sí? Nosotros siempre hacemos el, el proyecto, lo desarrollamos siempre en el sistema de test, pero luego los pasamos directamente a producción. Por eso lo que hacemos es, durante el proyecto, testear bien para que luego, cuando estemos en el test, en producción, no pase nada. Las empresas trabajan con producción y no hay ningún tipo de dificultad en el sentido de que se instala directamente y tanto trabajamos con sistemas R3 como también con HANA, en ese sentido con las nuevas tablas. Yo ahora en este caso he mostrado un ejemplo bastante sencillo. Obviamente podemos ir complicando las cosas mucho más. Datos, lo que me gusta de este ejemplo es que tenemos por un dato el desglose de los datos, hemos trabajado con datos reales y con diferentes versiones. Yo ahora podría ir a una opción que es la de multipage, que tendremos esta opción de aquí, donde yo en este caso vamos a entrar, sí, también podría entrar con el mismo grupo. Yo aquí he complicado un poco más la cosa porque hay empresas que lo que necesiten es aquí poder cambiar el año y la versión según necesiten, se podría cambiar, lo mismo con la versión. Yo ahora voy a iniciar y aquí lo que vemos es que, como comentaba antes, siempre trabajamos con SAP. ¿Qué nos está diciendo? Em, que hay, antes he hablado del tema de los estatus. Del grupo que tengo, solo hay dos que estén disponibles, que son estas dos. Las otras dos tienen un estatus inactivo para esa combinación de planificación. Con lo cual, como comentaba al principio, no vamos a permitir más de lo que nos debamos. Lo mismo pasaría si dentro del grupo hubiese un centro de cosas que yo no pudiera gestionar, que no pudiese trabajar con él por algún tipo de, bueno, restricción. Con lo cual, lo que me está diciendo es que me va a crear ahora mismo dos hojas, una por cada centro de coste que tengo activado. Este protocolo siempre es muy útil porque nos permite ver qué es lo que vamos a encontrarnos luego. Con lo cual, por eso me gusta siempre crear algún tipo de información así en negativo y positivo para poder comparar qué es lo que estamos haciendo. Alevo siempre, cada vez que guarda los datos, por la pregunta de los datos en producción, siempre verifica que los datos se puedan guardar. Es decir, que tengamos autorización, que no haya ningún tipo de problema, que los datos sean incorrectos y demás. Con lo cual, siempre garantizamos que los datos que estamos guardando sean correctos. En este caso, ahora está abriendo el documento y ahora está leyendo los datos. Ahora vemos que siempre está, bueno, aquí no se aprecia mucho, bueno, sí que se ha podido ver. Y ahora tenemos una visión un poco diferente de la otra. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una visión general, es decir, centro de coste uno y centro de coste 2. Vemos aquí que tenemos los dos registros. Y aquí lo que me permite es, yo aquí estoy leyendo datos reales, yo podría cambiar y decirle, no, quiero ver la previsión o quiero ver los datos plan. Y yo tengo la disponibilidad de gestionarlos de esa manera. Eso me lo permite el hecho de tener lo que nosotros llamamos multipage, es decir, varias páginas según el objeto. Yo aquí tengo como un sumario, para así decirlo. Yo tendría aquí la suma y aquí tendría el desglosado. Yo desde aquí puedo saltar directamente al centro de coste que me interese o puedo o puedo cambiar directamente, por ejemplo, si yo quisiera, podría cambiar desde aquí.
y podría ir cambiando. Y aquí vuelvo a tener también, bueno, una opción de entre muchas de cómo quiero planificar. Y luego también, naturalmente puedo cambiar por aquí. Y aquí lo que me permite es, si yo en un momento dado me descargo el documento, lo que tengo es todos los objetos del grupo en un solo documento. Obviamente hemos visto que la carga, el tiempo de carga es de más largo porque lo que tienen que hacer es copiar una hoja y cargar todos los datos, con lo cual son documentos más pesados, pero lo tenemos todo completo. Yo aquí podría trabajar de manera como ya hemos visto, sin ningún tipo de dificultad más ni demás. Es otra manera de presentar los datos según las necesidades que tengamos. Y aquí todas las funciones que tengamos de Excel las continuaremos teniendo. Es decir, si yo voy, por ejemplo, aquí, vamos, aquí yo, por ejemplo, aquí tengo otro tipo de tabla Z, que esta sería para cargar, por ejemplo, los datos. Es un poco más, bueno, es diferente, es solo para cargar, para organizar, bueno, tener un poco de datos más detallados sin ningún tipo de coste. Pero eso también lo podría guardar, lo podría incluir en mi informe, que podría ser cualquier tipo de informe que tengamos dentro de SAP y tener ahí siempre todos los datos. Y ahora, antes he comentado que también podemos trabajar de manera offline. En la manera offline nos descargamos el documento que vemos y lo podemos abrir o importar. En este caso, se nos abriría una ventana para importar el documento. Obviamente, esta sería la función más simple, es decir, yo descargo un documento y yo lo cargo. Empresas, por ejemplo, que tengamos ahora un ejemplo muy claro, es una empresa suiza que tenemos con representación en todo el mundo, es decir, están por todos los continentes, pero solo la central en Suiza tiene acceso al sistema SAP. Todas las empresas, todas las sucursales y demás trabajan de manera offline. Lo que ellos tienen en ese momento para trabajar de esa manera es lo que nosotros llamamos el offline planning, que lo que nos permite es gestionar con aquí, con una transacción. Por ejemplo, antes hemos estado trabajando con el layout plan. Yo podría generar aquí para todo, si yo tuviese un grupo para todas esas empresas, que normalmente es lo que hace esa empresa, aquí incorpora un grupo de centros de coste, hace un clic y lo que hace Alevo es abrir Alevo, cargar los datos, guardar el documento de Excel y lo guarda en una carpeta que nosotros le hayamos indicado. Con lo cual, esta empresa, por ejemplo, genera 300 documentos de Alevo con datos que dura pues unas 4 o 5 horas y, por ejemplo, lo hacen desde Suiza. Eso significa que Suiza, por la noche, hora de Suiza, empieza con este proceso y así se asegura que en otras partes del mundo, por ejemplo en Asia, al día siguiente tengan los datos y cuando vamos a Estados Unidos, Latinoamérica, también tengan los datos a la hora de trabajar. ¿Qué ganamos con esto? No hay una persona que esté generando 300 documentos, sino es un proceso automático. Y lo mismo sirve para la carga. La carga la hacemos con la otra transacción, que es la de importar los datos. Y como se va a ver, es prácticamente igual. Y esto lo que nos garantiza es, primero, que no hay nadie trabajando, generando unos documentos y guardándolos en carpetas. Tenemos la opción de que todas esas empresas, todas esas personas que estén trabajando sin acceso al sistema de SAP, nos dejen, bueno, puedan trabajar en SAP porque realmente les generamos un documento que luego vamos a cargar en SAP y esas personas nunca han visto SAP, pero los datos los tenemos allí y nos permite que de una sola vez carguemos todos los documentos. Es decir, ellos determinan un día para hacer la carga, con lo cual de un solo proceso cargan todos los documentos. Y para así decirlo, casi nadie se da cuenta porque dejan a un ordenador cargando los datos y ya está. Con lo cual tenemos la ganancia de que la posibilidad de error en generar o guardar documentos
no está. Y además, cuando importamos y cuando exportamos los documentos, nos aparece un protocolo. Pongamos el caso de que estos 300 documentos hayan 50 donde hayan errores. Errores puede ser que en una celda donde tengamos que incluir un valor hayamos introducido un texto. Puede ser que que en algún documento esté dañado, cualquier cosa. Vamos a recibir un protocolo que nos va a decir, de los 300, 250 se han cargado correctamente y estos 50 nos aparecerá una lista, no se han cargado correctamente. Y estos que no son correctos, se llevan a una carpeta donde los podremos controlar. Es decir, Alevo se encarga de gestionar todo lo que serían estos tipos de errores en la carga. Con lo cual, tenemos la garantía de que no vamos a guardar datos sin saber que guardamos, sino que hay una comprobación que los datos sean en cuanto a lo que espera, es decir, en unas celdas de valores que sean correctos. Y este uso offline sí que nos genera muchos beneficios a la hora de trabajar con, bueno, con empresas y demás, donde tienen que planificar con personas que no tienen acceso a lo que sería SAP. Em, Ahora estaba también pensando, por ejemplo, hemos estado antes hablando bastante del tema de las autorizaciones y nosotros, por ejemplo, aquí obviamente este acceso tan grande no lo damos, no está previsto que todas las personas que vayan a planificar trabajen desde ese panel de control, sino que lo hacemos desde otra manera. Por un lado tenemos la opción de otorgar solo la autorización a la transacción que nos lleva a la selección de los layouts. Y aquí cada persona podría tener también sus favoritos, que una vez clique, pues ya me lo va a cargar. Esa será una opción. Aquí también hay el riesgo que, bueno, nos podamos olvidar qué es lo que tenemos que planificar. En otras empresas, lo que hacemos y lo que está implementado es mucho más sencillo. Se les otorga la transacción de agenda y yo con mi usuario, ese es mi usuario de SAP, aquí tengo asignados las tareas, es decir, un layout con un centro de coste o con un grupo. Aquí lo voy a hacer un poco más amplio para que se pueda ver. Yo lo que tengo es básicamente aquí diferentes layouts asignados que tengo que trabajar. Yo aquí veo también el estatus de planificación y tengo aquí un poco los datos. ¿Qué me permite esto? Por un lado, con un solo clic ya inicio todo el proceso, es decir, no tengo que pensar qué layout tengo que planificar, qué centro de coste ni nada, es decir, doble clic e inicio. Por otro lado, a nivel de gestión, nos permite que si hay algún tipo de cambio, es decir, em, pongamos el caso que la persona que está gestionando, en este caso yo gestiono esta tarea, ya no la tenga que gestionar porque cambio el departamento, porque soy de baja, porque soy de vacaciones. Yo puedo con un simple Excel cambiar y reasignar la tarea. Con lo cual, ¿qué trabajo voy a tener? La primera vez asignar en el Excel todas estas tareas, pero luego me permite gestionar muy fácilmente con un mismo Excel un cambio de tarea, una reasignación de cualquier o cambio, por ejemplo, de que se tenga que añadir un nuevo grupo o un nuevo centro de coste a una de las tareas asignadas. Con lo cual, tengo una gran flexibilidad para trabajar. Me aseguro, por un lado, que la persona que va a trabajar con esa transacción no tiene que preocuparse de nada, es decir, va a tener que hacer un doble clic y ya está. Y por otro lado, me permite desde una parte más administrativa poder gestionar cambios muy fácilmente. Y aquí se puede ver con las herramientas, en este caso, yo porque estoy con mi rol de administrador, yo podría también, pues, como se puede ver aquí, puedo hacer el mantenimiento en una tabla de Excel y me permite ver siempre, que eso es muy importante, el estatus. Es decir, yo podría entrar, si tuviese más usuarios, en las tareas y ver un poco en qué punto están. Con lo cual,
tengo aquí un gran beneficio a la hora de gestión de todas las tareas. Ahora voy otra vez hacia atrás. Vamos a ir aquí al cockpit. Hay un aspecto que quería comentar también antes de si hay alguna pregunta, pero bueno, la documentación también importante. La tenemos integrada a través del Alevo Studio, que nos permite gestionar toda la documentación, tanto interna de Alevo como externa. ¿Qué significa? Yo aquí tengo una documentación, aquí se puede ver que hay diferentes carpetas. Aquí puedo integrarle, por ejemplo, transacciones que sean de SAP, es decir, la gestión de las versiones la puedo hacer desde aquí, es decir, voy a ejecutarla con una nueva ventana, puedo ir a la transacción de SAP que no tiene nada que ver con Alevo, o podría ir, por ejemplo, también, por ejemplo, esto es para gestionar todo el tema de los layouts, le asigno un layout y demás, y también aquí con un doble clic me permite ir directamente a hacer las tareas de mantenimiento. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, hago un cambio de año, por ejemplo, aquí se puede ver que desde Suiza, por ejemplo, lo hacen, tienen toda la documentación de cómo gestionan todo el mantenimiento de cambiar las versiones, cambiar los datos que se tenga que cambiar. Se puede tener todo de manera muy sintetizada y a la vez puedo ir marcando cuando ya he realizado las tareas, con lo cual tengo todo, tengo por un lado Alevo en sí, con todos sus beneficios, luego tengo una documentación que también me sirve como preparación para cambios de años fiscales y demás, y luego también puedo continuar, para así decir, em, tener otro tipo de documentación más quizá interna que se necesite. Todas esas documentaciones se pueden exportar, luego importar y no hay ningún problema más allá. Se pueden integrar fotografías, cualquier cosa que necesitemos para gestionar toda esta parte.